Presentamos Derecho Urbano e Inmobiliario, las normas que regulan los procedimientos legales para el desarrollo de los municipios y distritos. Conduce Edgar Barajas Ortiz, un programa de La Voz del Derecho, radio especializada. Buen día, queridos oyentes. En el día de hoy, nuestro programa de Derecho Urbano Inmobiliario se llama precisamente 30 años de la reforma urbana. Y para nosotros es un placer tener al ponente de la Ley Novena del 89, que es la ley que fue el hecatombe del poder popular, del salto social, y de ello vamos a hablar. Y tenemos a un invitado especialísimo de primer orden, y es un privilegio tenerlo acá, doctor Ernesto Samper, quien es abogado y economista de la Javeriana, ha sido concejal, senador, ministro, presidente de la República, presidente de UNASUR, y conferencista y académico, y tuvimos la oportunidad de compartir en muchos escenarios el tema de desarrollo urbano. Por eso es muy importante para la academia y para los abogados, para los audioescuchas, tenerlo presente aquí. Bienvenido, doctor Ernesto Samper Pisano. Muchas gracias, Edgar. Para mí es un placer venir a hablar de este tema que, a pesar de que estamos celebrando los 30 años, sigue siendo un tema de una actualidad sorprendente, porque la problemática urbana va creciendo y no decreciendo. Solamente con pensar que hace 30 años, cuando se formuló la reforma urbana, había un 55-60% de la población era urbana, y hoy día está en un 75%, da una idea de por qué es tan importante el tema de la reforma urbana. Sí, mire, aquí es importante, y voy a partir la historia colombiana en dos. Primero, que el tema urbano arrancó desde la época de la colonia, cuando los municipios se tejían alrededor de las plazas y las normas eran copiadas, que venían de España además, se tejían alrededor de las plazas donde estaba el ayuntamiento o la alcaldía, estaba la iglesia, y unas cuadrículas donde habían unos espacios para los ejidos, para la zona indígena, y también una cuadrícula. Esos eran los pueblos y así se desarrollaban. Diferente al tema de pronto europeo, el tema gringo, que lo principal era, más que la catedral, era la escuela o el colegio. Entonces es un concepto, y después nos venimos aquí al tema del Código Civil, que es el de 1887, estoy hablando de hace 130 años más o menos, donde ya se empiezan a montar las limitaciones a la propiedad real. Limitaciones, bueno, perdón. Está saltando una etapa muy importante de este debate, que fue en los años de 1850 y 60, todo lo que fue la discusión sobre lo que se llamó la desamortización de bienes de manos muertas, que fue cuando el Estado decidió extinguirle el dominio a las propiedades de la iglesia, porque en esa época pues la propiedad urbana era una propiedad que estaba casi que monopólicamente en poder de la iglesia. Creo que ese fue otro debate muy importante. Sí. Bueno, después del Código Civil, ya más o menos para el año 74, y esto es un breve resumen porque yo sí quiero ver los antecedentes de la Ley Novena, pero ya vamos para allá, doctor Samper. En el año 74 sale el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables, que es donde se le empieza a meter el tema ecológico. En el año 86, ya antesito de la Ley Novena, el decreto ley 1333, sale el Código de Régimen Político y Municipal, que recogió el viejo régimen de principios del siglo pasado. Y precisamente ya en el año 89 surge, y el ponente es usted, de la Ley Novena del 89, pero esa ley es tan importante para la academia y los que hemos estado metidos en el tema del derecho urbano, en esas especializaciones que se hacen en el Externado, en el Rosario, en la Javeriana. Esa ley sirvió para el trípode legal, que es la ley
la ley 99 del 93, que es la ley del medio ambiente, la ley 142 de servicios públicos y la ley 388 del 97, que es la ley de ordenamiento territorial. Y entonces es ahí, porque la fecha es muy importante, y aquí estamos celebrando 30 años, la fecha es muy importante porque antecede a la ley novena el tema del movimiento que usted pregonaba, que es el poder popular, y que después todas esas organizaciones sociales pasaron a ser el gran salto social, que fue parte de su gobierno después de la Constitución. Y el artículo 58, que también sirvió de pauta, donde se garantiza la propiedad privada con una función ecológica y social que le es inherente a ella. Entonces, es ahí que fue soportada precisamente en la Ley Novena del 89. Efectivamente, así es. Ahora, en realidad no fui ponente, sino autor. No lo digo por vanidad, sino porque realmente en ese momento no era prioritario para el gobierno el tema de la reforma urbana. Así como en su momento la reforma rural fue muy importante en los años 60, en los años 80 el país comenzó a vivir una problemática urbana que nunca había visto. El tema de la proliferación de los lotes de engorde, por ejemplo. El tema de los proyectos de renovación urbana, la gente concentrada, dispersa en la ciudad a 2 a 3 horas de camino, los costos para las empresas de servicios públicos de llevarles el agua, la luz, hasta esos municipios, prácticamente municipios extramuros. Y otro fenómeno, el tema de la concentración de la propiedad. El 1% de los propietarios dueños del 70% de las tierras urbanas. Claro. Por eso, en ese momento, cuando desarrollamos el Poder Popular, del cual usted fue un activo militante con su hermano, que en paz descanse, ahí dijimos, aquí hay que traer unos nuevos temas. Sí. Que es un poco lo que ve uno también ahora en las campañas, no está viendo cuáles son los nuevos temas, ¿no? Exacto. Y un nuevo tema era ese. Por ejemplo, acuérdese usted, Edgar, que nosotros descubrimos la causa de los pequeños propietarios. En ese momento la gente pensaba que todos los inquilinos eran unas víctimas de unos propietarios voraces, y nosotros descubrimos que había gente que lo que hacía era que tenía su casita después de mucho trabajo y arrendaba 2 o 3 piezas para poder sobrevivir, y le estábamos dando una condición de grandes propietarios de propiedad horizontal cuando eran gente mayor, no tenía más patrimonio que una casita y la estaba alquilando para poder sobrevivir. Esta reforma urbana abrió las puertas a esos debates, a los servicios públicos, al tema del ordenamiento territorial. Por eso las normas que usted menciona fueron como de alguna manera hijas de la reforma urbana. Por eso la menciono. Particularmente el ordenamiento territorial que estableció los POTS, que fue ya durante mi gobierno. Claro. Lo otro es lo siguiente, es que está viva la ley. De las pocas leyes que están vivas después de la Constitución del 91 es la Ley Novena del 89. Quiero recordar, por ejemplo, temas que están vivos. El artículo 5 sobre la conceptualización del espacio público, que resulta que el artículo 58 de la Constitución Nacional, y aquí en un programa pasado invitamos a Enrique Viale, presidente de los abogados ambientalistas de Argentina. Hicimos un foro en Bucaramanga de la Red Internacional de Profesionales Protectores del Medio Ambiente, y le dimos muy duro, doctor Samper, al artículo 58 de la Constitución Nacional, que garantiza la propiedad privada, pero es que el pater dominis, que es el Estado, es el que debe proteger el medio ambiente, porque ahí mismo dice, le es inherente una función ecológica. Y resulta que la propiedad privada, y por debate jurisprudencial, tiene unos elementos como tal, pero no es derecho fundamental. Y resulta que el agua es un derecho fundamental por conexidad, pero es que se ha concebido mal el tema de la propiedad privada. La propiedad privada no es para arrasar
Y aquí decía Enrique Viale, arrasar con el tema de lo que se llamó el dorado, que lo importante es la plata, lo importante es que algunos constructores ganen, y lo otro es que el tema ecológico se queda ahí. Resulta que Claro. la función ecológica es un derecho fundamental, pero no para lo que está pasando ahorita con el Amazonas, lo que está pasando con Bolsonaro, son cosas muy complejas. Claro, Edgar, pero fíjese usted que, digamos, el principio fundamental que defiende la reforma urbana, y que lo saqué de un líder de esos líderes que están en los movimientos urbanos, es el derecho a la ciudad. ¿Qué es la ciudad? Es decir, la ciudad como identidad, la ciudad como pertenencia, la ciudad como sitio de residencia. En el fondo, el Estatuto de Reforma Urbana de la Ley 9 de 1989 es garantizarle a los habitantes o a los ciudadanos el derecho a esa ciudad. ¿Y cómo se expresa? Es que lo más novedoso de la reforma urbana son sus instrumentos. Por ejemplo, instrumentos como el Banco de Tierras, el tema de la posibilidad de manejar las tierras al margen de todas las transacciones comerciales, el tema de los cambios de perímetros que eran muy propios cuando yo era concejal de Bogotá. Las expansiones. A mí me sorprendía que de golpe llegaba un tipo y decía, necesito que me cambie el perímetro, que me lo corra un poquito, porque era gente que compraba terrenos agrícolas y luego los corría a la cerca, se volvían urbanos y liquidaba unas y venía un concejal y los legalizaba. Fabulosas. O el tema del derecho, el uso. Entonces, es que tengo una vivienda que quiero que me la convierta de uso residencial en uso comercial. Sí. Y eso representaba unos grandes ingresos. Ahí nació un concepto clave, que fue el concepto del impuesto de plusvalía. Correcto. Que antes se llamó, en la ley 9 se llamó contribución al desarrollo municipal. Y ahí salió la plusvalía. ¿Sí? No, emplear la palabra plusvalía en esa época era un término bastante, digamos, bastante agresivo, y se sentían acosados los ideólogos de la derecha. Pero en el fondo lo que decía era muy sencillo. Si usted se va a beneficiar por un cambio administrativo, por una densidad, si usted se va a enriquecer como consecuencia de una decisión que toma el consejo, que toma la alcaldía, usted no se va a quedar con ese cambio, usted tiene que repartirlo, y por eso el 50% se suponía que era la plusvalía. Claro. Pero había otros instrumentos, por ejemplo, o están otros instrumentos, la renovación urbana, sí, que era la posibilidad de densificar las ciudades en el centro para que la gente no se tuviera que ir a vivir a los extramuros. Bogotá estaba llena de inquilinatos hace 50 años, todos cerca al centro. Claro, eran unas condiciones difíciles de vida, pero la gente no tenía que tomar transporte para ir a los lugares de trabajo, tenía acceso a la recreación, tenía acceso a la educación. Entonces, ¿en qué momento decidimos nosotros que la ciudad se tenía que expandir horizontalmente? Entonces comenzamos a ver lotes de invasión, lotes de engorde, gente viviendo en zonas de alto riesgo. Entonces nuestra propuesta en la reforma era no solamente démosle una solución a esas personas, y la reforma estableció las posibilidades de titulación, por ejemplo. Claro. Fue el primer programa masivo de titulación, se alcanzaron a hacer alrededor de 65,000 titulaciones durante mi gobierno en la aplicación de la reforma urbana, sino que además en las zonas de alto riesgo, por ejemplo, sitios en los cuales amenaza la vida, fenómenos naturales como la erosión o las inundaciones, existe la obligación para los alcaldes, no el derecho, la obligación de trasladar eso a unas zonas seguras, y en el centro de las ciudades desarrollarlas verticalmente, convertir los inquilinatos en viviendas populares decorosas, dignas, con servicios, que era mucho más fácil que llevar el agua o llevar el alcantarillado o la luz a Soacha o a los municipios circunvecinos. Claro. Aquí le recuerdo también al doctor Samper, en su creación de Ley 9 del 89, que también le dio el nacimiento, no solamente a instrumentos de gestión,
sino a instrumentos de planificación como tal y a los instrumentos de financiación. O sea, creó entre la contribución, valorización, contribución de plusvalía, creó los instrumentos para las cargas urbanísticas también. O sea, lo que había que ceder para no solamente tributariamente, sino a las cargas urbanísticas, para el desarrollo precisamente de la renovación urbana. Y hoy en día ya el fenómeno no es alrededor de los centros, sino de las centralidades. En todas las ciudades se da. Y aquí se habla, como se aplicó con la ley 1537, de que sí, es cierto, se necesitan 2 millones de viviendas, pero es que el tema no es solamente expansión, eso es como felicitar el desarrollismo. El desarrollismo no es solamente engorde y engorde. No, hay otra forma de crecer, y es la renovación urbana precisamente. Que es un concepto también nuevo recogido en la ley. ¿En qué consiste? Simplemente en lo que hoy llaman las alianzas públicos-privadas, las APP. Sí. Yo tengo un lote, no tengo recursos para desarrollarlo, hablo con el Estado hace una sociedad conmigo, el Estado pone los servicios, yo pongo la tierra y luego conjuntamente o a través de un tercero desarrollamos el lote. Eso era un proyecto esencialmente de renovación, en inglés se llama Land Adjustment, que es como alianzas públicas privadas para desarrollar las tierras en zonas que ya tienen posibilidad de acceder a servicios públicos. Entonces, realmente en la reforma metimos como instrumentos todos partiendo de una base elemental, y es que nuestras ciudades, el mayor problema que hay es que hay un alto nivel de informalidad. Sí. O sea, las ciudades no son todas formales. Usted se encuentra con invasiones, se encuentra con lotes que no están siendo titulados. Entonces nosotros comenzamos a hablar no de viviendas. La gente piensa en viviendas y dice, ay, a construir. No, en soluciones de vivienda. Claro. Por ejemplo, un lote con servicios puede ser una solución de vivienda para una persona. Legalizar una invasión, que también existen facultades para los alcaldes de que lo haga, puede ayudar a definir una situación de vivienda. No necesariamente es construir edificios, claro que hay que hacer viviendas nuevas, pero también se puede, por ejemplo, titular. En la reforma está llena de garantías y de aceleración de trámites para que la gente por 1,5 millones, 2 millones de pesos pudiera hacerse a su título, sin necesidad de construir una nueva vivienda, simplemente que le legalizaran su título. Con ese título, ¿qué puede hacer? Tomar una hipoteca. Con la hipoteca, ¿qué puede hacer? Elevar soluciones de autoconstrucción. Segundo piso, por ejemplo. Claro. La gente, me acuerdo que en los años 60 hubo un plan que se llamaba el Plan Terrazas, que a uno le parecía, pues, eran como terrazas turísticas. No, era simplemente aquí la gente echa su segunda plancha fuertecita, y si usted le da la platica, hace el segundo piso, y con el segundo piso hace el tercero, y luego pone una tienda abajo. Si usted le da a la gente una semilla, la gente le saca un árbol en minutos. De acuerdo. Y lo otro es lo siguiente, hay una norma que se nos olvida, es el Acuerdo 6 del 90, entre otras cosas, que es el actual POD. Y eso es un año posterior precisamente a la ley novena. Y resulta que aquí hicimos un programa con Cindy Núñez, es una gran amiga feminista, pero está proponiendo el tema de ciudades orgásmicas. Porque es que sí ha creído... ¿Orgásmicas o orgánicas? No, orgásmicas. También orgánicas, porque también... ¿Es un programa porno o es un programa jurídico? No. Es un programa muy serio en la cual la ciudad como tal no solamente es el tema de construir, sino que hay que respetar el tema de la estructura ecológica principal, respetar el espacio público, pero para los equipamientos, donde las madres cabezas de familia puedan llevar a sus hijos y se recreen. Son centros verdaderos de felicidad lo que propone Cindy. Y con Astrid Lineros, que es una ambientalista, la que maneja RIPA, hicimos un foro bien interesante en la cual no se puede sacrificar el uso del suelo, ¿sí? Para enriquecer empresas. Por ejemplo, para la minería, lo que está pasando en Santurbán. O sea, muy rico que esas tasas retributivas le entran plata al Estado,
Pero aquí, ¿cuánta tasa retributiva ha servido para contaminar el río Bogotá, por ejemplo? Si alcanza esa plata para descontaminar el río, es la pregunta que uno hace. Entonces, una de las propuestas que hacíamos en el foro es, hombre, hay que eliminar esas tasas para poder contaminar, para poder dañar el medio ambiente. Y resulta que el derecho a la ciudad también es eso, es la función ecológica, por eso debe ser un derecho fundamental, no solamente el agua. Entonces es interesante que la ley novena recoge eso y está vigente. Claro, todavía. Y otro tema, además del espacio público que lo comparto totalmente, es que la ley novena por primera vez estableció unas diferencias que después, fíjese usted, vinimos a utilizar en la lucha contra el narcotráfico. Por ejemplo, la expropiación sin indemnización. Ahí va para allá. Cuando hay una actitud dolosa de apropiación de una tierra, ¿por qué le va a uno a pagar indemnización a un urbanizador pirata? Hay la figura de extinción, ¿no? Exacto. Esa era una todavía más... Y expropiación sin indemnización. Pero había expropiación voluntaria, que era con indemnización, la expropiación forzosa, que era cuando realmente estaba comprometido el interés público, que no necesitaba indemnización, y la expropiación, digamos, no expropiación, sino la extinción del dominio, que es lo que usted tiene, le pertenece a la comunidad, yo no le voy a pagar nada por eso, y simplemente lo que hacemos es, le extingo el dominio y el bien regresa a su casa de origen, que es la propiedad comunitaria. Sí. Entonces, fueron figuras muy novedosas que después aplicamos, digamos, para la lucha contra el narcotráfico. Claro. Y que lo están replicando países como México hoy día. Sí. ¿A qué le tiene miedo un narcotraficante? ¿A que lo extraditen o a que le quiten lo que se gana? Y esa figura apuntaba precisamente a la intervención sobre los bienes. Sí, pero voy más allá. La ley novena incluso planteó el tema de la enajenación voluntaria. Ya es que hay un tema transversal que es el tema evaluatorio. El avalúo tiene que ser comercial. Y no solamente, hoy en día, yo acabo de crear en Bucaramanga la Sociedad Colombiana de Evaluadores Seccional Oriente. Yo pertenezco a nivel nacional a la Sociedad Colombiana de Evaluadores y una de las categorías evaluatorias es BIE, Bienes Intangibles Especiales, de la cual yo puedo hacer ese tipo de avalúos. O sea, poder evaluar expropiaciones, pero eso se debe desde la ley novena y después la ley 388, donde que se recoge que para evaluar y poder indemnizar a la persona que se le está expropiando, se le debe reconocer no solamente el valor comercial per se, sino el daño emergente y el lucro cesante, que es lo justiprecio. Pero en la ley novena se planteó, fue lo primero que se planteó, la enajenación voluntaria, para decir, venga y negociamos, mi casita que me van a quitar o el negocio que me van a quitar vale tanto. Y entonces viene una discusión no solamente de que me toca venderla forzosamente, sino que me la están quitando y por eso me tienen que reconocer un poco más porque tienen que resolverme el problema de vivienda, etcétera, etcétera. No, todos los ingredientes que hoy en día eso está recogido. Eso va con otra cosa nueva en la ley esta, en la ley novena, y es un nuevo concepto sobre servicios públicos. Usted mencionó muy bien la ley 142. Que de las hijas que tuvo la reforma urbana fue la ley de servicios públicos. ¿Por qué? Porque la ley de reforma urbana dice los servicios públicos son un derecho de las personas, no de las cosas. Entonces, el derecho a recibir... ¿no? En la aplicabilidad real se ha tergiversado. Claro, el derecho a recibir agua, el derecho a tener luz, el derecho a tener recolección de aseo, el derecho al alcantarillado, no es un derecho inherente a los bienes inmuebles. Es un derecho de los habitantes de los bienes inmuebles. A las personas. Entonces, eso de que como usted no es dueño del lote, como usted no puede mostrar la propiedad del lote, como usted está viendo una especie de propiedad fantasma, no tiene derecho a recibir agua, luz, alcantarillado, eso queda de alguna manera superado cuando la ley de reforma urbana dice no, el que tiene derecho a los servicios es el ciudadano. Claro. Entonces... Pero mire que ese punto lo tocamos aquí en varios debates en este programa y el programa sigue abierto para, si después lo continuamos, doctor Samper. Ese punto se han agarrado los constructores, los desarrollistas,
a ultranza, se han agarrado de un derecho fundamental al agua, que es para la vida misma, y además desarrollado por conexidad, se han agarrado para exigir incluso la venta de agua en bloque. Ajá. Entonces hay barrios, por ejemplo aquí en Bogotá, el de San Simón, que exigen y además por el derecho al agua se meten al derecho a construir unas viviendas y hay unos fenómenos de conurbanidad como tal que hace que exista vivienda aquí en el norte de Bogotá y exista un desarrollo irregular. Porque si bien pelean el derecho al agua, ¿sí? Hay que concederlos por venta de agua en bloque, ¿sí? En tubo grande o en camiones, lo que sea, y resulta que donde va el agua va el desarrollo urbano. De acuerdo. Entonces es un problema, es un fenómeno de irradiación de ciudad desorganizada. Pero voy a ir un poquito más allá. La Ley 9 del 89 también dio lugar a los principios esenciales del derecho urbano en Colombia, como son la función pública, es que le corresponde al Estado, por ser pater dominis, dueño de toda la tierra, organizar los territorios. El principio del reparto equitativo de cargas y beneficios, lo que hablábamos con el tema de plusvalía. El principio de la función social y ecológica, que ya lo dijimos, ¿cierto? Y el principio del desarrollo equístico como tal, el desarrollo organizado de ciudad. ¿Sí? De acuerdo. El derecho a la ciudad. El derecho a la ciudad. Pero el derecho a la ciudad, doctor Samper, no es solamente el casco urbano. El derecho a la ciudad es el derecho a la ruralidad, que la tenemos abandonada. Parece un segundo plano. No hay vías terciarias. Estamos muy mal. Pero por eso recobra importancia la Ley 9 del 89. Claro. Por ejemplo, Bogotá llega hasta el páramo Sumapaz. La zona de Usme hacia arriba es toda zona rural de Bogotá. Realmente, digamos que así como en los años 30 se hablaba del Estado social del derecho, como la marca pues, de las reformas que se estaban haciendo, sí. Yo diría que la reforma urbana y esta época es una época en que podemos hablar del derecho social al Estado. ¿Cuál es el derecho que tiene la gente al Estado? A acceder al Estado para que el Estado lo regule, para que el Estado le administre, para que el Estado lo subsidie. Ese sería el gran cambio fundamental que teníamos, pasar del Estado social de derecho al derecho social al Estado. Qué bueno. Y creo buen planteamiento, muy serio. De alguna manera ahí está la reforma urbana. Sí. Eso usted tiene derecho a pedir sus servicios públicos, usted tiene derecho a que el Estado lo defienda de los urbanizadores piratas, el lote de engorde tiene la obligación de construir con el impuesto de plusvalía. Usted quiere dejar engordando un lote en la mitad de la ciudad, déjelo, pero va a pagar una plusvalía. O sea, va a pagar una plusvalía. El mayor valor que resulte de su lote como consecuencia de las acciones del Estado, ese mayor valor lo va a tener que compartir la mitad conmigo. Entonces, de alguna manera, sí, la ley de reforma urbana fijó todo lo que era el compromiso de una sociedad que en 50 años se urbanizó, lo cual no quiere decir que no tenga, ya lo dice usted muy bien, cada las ciudades tienen su componente rural, y ahí lo que hay que trabajar son cadenas de producción. Y un tema que se nos queda fuera Vamos a ver qué se nos queda en el tintero. Del alcance es el tema de la movilidad. Resulta que las ciudades crecen y la estructura de red vial es la misma. Usted se va para Chía y Chía es igualito a como era las mismas vías como eran hace 30, 40 años. Y Bogotá casi igual. Sí. Aquí me di el lujo y invito al radio escucha para que vaya y monte en el sistema de cable que tiene Bogotá aquí en Ciudad Bolívar. Una cosa que empezó a generar Petro, bueno, la inauguró Peñalosa, y llevé a mis hijas a disfrutar. Eso es un verdadero paseo, un verdadero sistema de transporte. Y yo creo que todas las ciudades deben propender por ir desestimulando el uso de vehículo particular. Pero, bueno, yo estoy de acuerdo con esa concepción, pero ahí me está metiendo usted en un campo que para mí es... Pero ese equipamiento urbano, porque es que la absolutamente sensible, porque sí. En desarrollo de la reforma urbana, lo que yo planteé en el gobierno, cuando estuve en la presidencia,
y lo hice especialmente para Bogotá, era vamos a hacer un sistema integrado de transporte público. O sea, Bogotá no solamente necesita Transmilenios, no solamente necesita los cables, Bogotá necesita todo eso, más los trenes de cercanías. Una política. Es una política. Correcto. Y cuando yo insisto en lo del metro subterráneo, no lo estoy haciendo simplemente por molestar, es que todos los sistemas de transporte masivo en el mundo, la columna vertebral es un metro que tiene la capacidad de llevar y traer la gente a donde está el nodo o el nudo de la movilidad, que es el centro de la ciudad. Hacer un metro elevado que no pasa por el centro de la ciudad es como hacer un puente donde no hay río, donde no hay río. Ahora, los estudios que nosotros hicimos desde entonces, que se completaron en la administración pasada sobre el metro subterráneo, pues eran los estudios que están ahí tan disponibles como los que pueden estar para el metro elevado. Y el metro que nosotros proponíamos no era necesariamente un metro que fuera todo subterráneo. Era un metro que venía de Kennedy, se consumía en la estación de La Sabana, pasaba por la Plaza de Bolívar, por todo el centro de Bogotá, y luego volvía a salir en la calle 100. Es decir, en la parte más complicada. Por eso yo lamento muchísimo que ese tema no haya sido abordado con la objetividad necesaria. Y para nosotros parece que el metro de Bogotá fuera como maldito. Lo que se pretende hacer como metro y se presenta como metro elevado no es un metro elevado, es un Transmilenio elevado, que es distinto. Es un tubo para que circulen buses que pueden ir amarrados o no a una carrilera, pero eso no es un metro. El metro es realmente la columna vertebral de un sistema integrado que de alguna forma es como tener usted costillas sin tener columna vertebral. Sí, yo lo menciono porque precisamente está vivo el artículo 5º de la ley 9, que es espacio público. Claro. La red vial es espacio público. Claro, ahora, ¿qué fue lo que yo hice al reglamentar todo el tema de los apoyos de la nación al transporte público? Decir que el transporte público, para que pueda ser un transporte aceptable en términos económicos, tiene que tener el subsidio de la nación. Y por eso se estableció en esta ley de metros que se podía hasta el 70%. Hasta el 70%, que fue lo que yo ofrecí para que se hiciera el metro de Bogotá, que hace 50 años no somos capaces de hacer. Pero eso está contemplado también, eso también de alguna manera nace la reforma urbana. Sí, sí. Aquí hay que decirlo, es que el artículo 1 de la ley 388 del 97 habla que, el artículo 1 habla que se va a armonizar y actualizar las disposiciones contenidas en la ley 9 del 89. Por eso la vigencia per se. Y por eso en la academia lo primero que se discute es el centro histórico del tema urbano, del desarrollo urbano en la ley 9. Y lo que pretende la ley 388 fue armonizar la ley 9 con la actual constitución del 91 y con todas esas leyes que habían del SINA, del Sistema Nacional Ambiental, pero permanece vigente. Okay. Entonces es muy importante en este espacio del derecho urbano inmobiliario, aquí en La Voz del Derecho, tener su presencia, doctor Samper, y yo creería que ahorita estábamos hablando con su asistente porque hay que organizar un foro del tema de reforma urbana, porque hay cosas que no se han hecho muy todavía, importante. El marco jurídico está vivo y ahí está. Ahora, yo le propongo que ese foro se haga cuando tengamos los nuevos alcaldes elegidos, porque muchos alcaldes no conocen esta legislación de estos instrumentos, que es como si a un cirujano no le muestran qué bisturís tiene o con qué máquinas pueden encontrar en el quirófano. Sí. De tal manera que sería muy interesante que este mecanismo tan importante de divulgación que usted tiene, Edgar, pudiera de alguna forma hacer una convocatoria a los nuevos alcaldes y podemos hacer un seminario. Pero yo lo invitaría 2 veces, porque es que no tiene sentido hacer una capacitación al médico que no está capacitado para ser médico y nos toca que condenarlos con los alcaldes que estuvieron mal elegidos. Okay. Entonces yo haría el foro en 2 etapas. Uno, con las propuestas que están haciendo, a ver qué tan serias son. Sí. Y otra,
con los elegidos, por supuesto. Okay. Precisamente para encarrilarlos y decir, venga para acá, maestro, ¿cuál es el debido proceso urbano? Venga para acá. Y lo hacemos, y además lo podemos hacer en un formato, porque esto es transnacional. Okay. El tema urbano y el derecho a la ruralidad y el derecho a la ciudad es transnacional. Bueno, listo. Se nos agotó el tiempo, doctor Samper. Qué pena, pasa muy rápido el tiempo cuando hay temas tan interesantes como este. Sí, Muchísimas gracias, Edgar, por la invitación. Ok, doctor Samper, mil gracias. No, señor, estoy encantado. Gracias. Han escuchado Derecho Urbano e Inmobiliario, las normas que regulan los procedimientos legales para el desarrollo de los municipios y distritos. Condujo Edgar Barajas Ortiz, un programa de La Voz del Derecho, radio especializada.